Permíteme. Aceptar, grabar, recording is progress, no sé qué. Ahora aquí déjalo abro. Ya me dio sueño, Gis. ¿Tú puedes creerlo? Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Representémonos un hombre joven, criado en medio de la pobreza, y que conforma su vida de tal modo que pueda, supongamos, dedicarse al estudio y llegar a tener una profesión social elevada. Viktor Frankl en Psicoanálisis y Existencialismo. Hola, hola, bienvenidos a Dosis Semanal de Sentido. Soy Daniel y como siempre me acompaña mi estimada y brillante amiga Giselita, que es súper chispa. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema profundamente importante, el estudio. Hola, mi Dani, ¿cómo estás? Es un gusto Muy estar aquí, bien. sobre todo con ese saludo, Muchas gracias. Y pues sí, el estudio suele ser visto como una obligación, como una carga escolar o simplemente como un requisito para trabajar, pero Viktor Frankl nos recuerda que puede ser mucho más, una oportunidad para darle rumbo y sentido a nuestra vida. Así es, mi estimada Giselita. Frank nos pone un ejemplo poderoso en esta cita que mencionaba al principio. Un joven criado en la pobreza que a pesar de todo logra transformar su destino gracias al estudio. Porque tengamos esto presente. El estudio es transformador. El conocimiento nos transforma. En el estudio encontramos valores que nos pueden llenar nuestra vida de sentido y que no somos los mismos antes que después. No porque los libros cambien la realidad así mágicamente por sí solos, que yo por tener un dato pues ya me haya transformado, sino porque como en el caso de este joven, decide uno enfrentarse al mundo con voluntad, con disciplina y sobre todo con sentido, con propósito. Cuando tenemos un propósito, un sentido, podemos darle batalla a la realidad, a nuestras circunstancias. Puede que a veces tengamos éxito, puede que no, pero al menos lo intentamos. Nos lanzamos hacia esa batalla. La cuestión más importante es saber cuál es la meta, cuál es mi propósito, cuál es mi sentido. Fíjate, Dani, qué importante, porque estudiar no es solo acumular conocimientos, sino formarnos como personas, abrirnos al mundo, es una forma de ampliar nuestra visión y nuestra perspectiva y ayudar a que se conecten nuestras neuronas, ¿no? Entonces, fíjate, hasta para la salud del cerebro es importante el estudio. Así es, porque no podemos limitarnos a la simple idea de que, bueno, estudio para tener pues un éxito financiero, económico, material, de estatus, porque todo eso nos puede proporcionar pues el estudio, pero el estudio debe de ir muchísimo más allá de eso, porque debe de ser una formación humana de mi propio ser, más que pues un simple medio para una subsistencia o un éxito pues económico. A veces cuando se piensa pues qué deseo estudiar, se piensa en qué es lo que me conviene más laboralmente, económicamente, en qué tiene más prestigio, pero pues el estudio va muchísimo más, va en el descubrimiento, va más allá de eso, va en el descubrir el mundo, la realidad, la sociedad, la historia y uno mismo en todas sus dimensiones físicas, biológicas, psíquicas y humanas, espirituales. Y este tipo de estudio, que es un estudio transformador, centrado también en quién voy a convertirme, no solamente en qué voy a tener, qué voy a hacer, sino también muy muy importante, quién quiero ser, subrayando esto, ser, porque así como el estudio puede generar consecuencias en cuanto a que mejore mi economía, mi estatus, también la más importante es la consecuencia de convertirme en alguien más, principalmente en alguien mejor.
Fíjate, porque estudiar nos ejercita en la disciplina, en la paciencia y en la capacidad para superar dificultades, ¿no? Ya con eso, aunque no aprendiéramos nada en lo académico, las habilidades para la vida que genera el estudiar me parecen valiosísimas, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que promover con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, los que sean papás, mamás, porque no siempre todo lo que estudiamos nos gusta, pero como bien dice mi padre, de algo te ha de servir. Y ahí movilizamos valores de actitud, ¿o cómo ves? Así es, fíjate, a veces vemos el estudio mucho en esta cuestión utilitaria. ¿Y de qué me va a servir esto? ¿Y de qué me va a servir aquello? Le damos un valor utilitario, ¿no? Ujú, Y por eso a veces no encontramos sentido en lo que estamos estudiando. ujú, Y en esta reflexión, por ejemplo, de tu papá, de algo te debe servir es, si no encuentras el sentido de lo que estás estudiando ahorita, a lo mejor lo encuentres más tarde. A lo mejor ahorita no te hace sentido de qué te va a servir estudiar el teorema de Pitágoras si tú quieres ser historiador. Pero ujú, cuando llegue el momento descubrirás ese sentido. Y a veces el sentido no está evidente ahí al principio, pero lo descubrimos posteriormente. Y también en esta cuestión hay que mencionar, ¿no? Como decías, los padres a los hijos, enseñarles a que el estudio no nada más es de reconocimientos del 10 del diploma, ujú, de pues lo aplicado que uno es, sino del amor, el interés por aprender. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi sociedad? ¿Cuál es mi sociedad? ¿Cuál es nuestro pasado en común? ¿Cuál es nuestro mundo? Despertar una auténtica curiosidad, porque el que tiene curiosidad, pues no se ujú, anda preguntando, bueno, ¿para qué tanto, para qué me va a servir descubrir esto? Simple y sencillamente primero quiere descubrirlo. Y ya una vez lo descubre, ya después se averiguará para qué se emplea. Por eso hay una diferenciación, fíjate, que se hace entre ciencia y técnica. El que es ujú. matemático, el que es físico, no, el que es biólogo, el que es químico, están en esta parte científica de descubrir el mundo, Ujú, no qué aplicación le van a dar para la vida práctica. Eso ya lo harán más los ingenieros, que son los técnicos. Un ingeniero químico, ingeniero en 20.000 cosas, ¿no? ujú. Ellos, bueno, ahora estos descubrimientos que has tenido tú, ahora yo cómo los voy a transformar en realidades prácticas y útiles para la vida. Esto que descubriste de la célula, ¿cómo puede beneficiarme para la medicina? Pero hay que alimentar ese amor al conocimiento por sí mismo, porque si estamos empapados de lo utilitario, pues va a haber baja motivación estudiantil, porque lo hacen nada más por obligación de pasar, de tener el 10 de tener la mención, pero no porque les interese. Ujú. Y esa es pues un poquito esta parte del conocimiento que nos lleva a autotrascendencia y autoconocimiento. Autotrasciendo porque veo el mundo y a mí mismo y eso me lleva a un mejor autoconocimiento. Sí, sí, fíjate cómo estudiar apela a nuestras dos facultades humanas, ¿no? La libertad y la responsabilidad. Y puede no gustar en nuestros días de primaria y secundaria lo que estudiamos, pero de que va abriendo posibilidades, sí lo hace. Y fíjate, ahorita con lo que decías de autotrascendencia y autoconocimiento, me recuerda el caso de una chica venezolana que conocí en una clase sobre que el sentido se encuentra en la responsabilidad también, ¿no? Y me decía, ya te entendí, Gisela, fíjate que yo estudié física, química, no sé qué, y no estaba tan convencida de haber estudiado esa carrera, pero me responsabilicé, me comprometí con mi carrera, saqué bien los estudios y todo. Y luego me ofrecieron estudiar la maestría y no estaba yo tan convencida, pero dije, bueno, órale va y me responsabilicé, saqué bien la maestría. Y de sacar bien la maestría me ofrecieron un trabajo. Por supuesto que le ofrecieron un trabajo a una estudiante que ven comprometida, ¿no? Bueno, entonces le Ujú. ofrecieron un trabajo y dice, me cuenta, no es
no era el trabajo que más me encantaba, pero pues lo hice con mucha responsabilidad y me comprometí. Y ahí en ese trabajo descubrí a otro grupo de trabajo que, miren, disculpen ustedes, no, es la física se me escapa de mi comprensión, pero lo que yo le entendí es que este grupo de trabajo está trabajando en una ecuación matemática en donde se pueda comprobar que la física, la teoría de la relatividad de Einstein no va separada de la física cuántica, porque, o sea, aparentemente en este momento que no se ha podido comprobar que están unidas, aparentemente pareciera que funcionan en dimensiones diferentes, ¿no? Pero ellos están seguros de que se puede unir ahí de alguna manera con las matemáticas, las dos teorías, ¿no? La de la relatividad y la cuántica. Eso fue lo que yo le entendí. Pero bueno, lo que ella me decía es, en ese grupo en donde pude entrar a trabajar, eso sí me da muchísimo sentido, Gisela. Y estoy súper contenta de haber entrado y estoy muy entusiasmada y estamos trabajando en no sé qué. Y me siguió explicando, pero como la física no se me da, pues ya no me acuerdo. Pero me pareció un ejemplo muy lindo de cómo de comprometernos, de estudiar, de responsabilizarnos, de hacer uso de esta facultad. Ella encontró lo que más le gusta en su vida, o bueno, no sé si es lo que más le gusta en su vida, pero sí algo que le da muchísimo sentido y que la entusiasma. ¿Cómo ves? Un gran ejemplo, un gran ejemplo, Giselita, que también se me venía a la mente. Muchas veces también los niños pequeños cuando empiezan a aprender a leer, no, pues no, qué pesado, qué agobio, es algo que no quisieran hacer, pero luego cuando son mayores y experimentan el goce de la lectura, en una novela, en un cuento, en una historia, gran gozo indescriptible gracias a que el estudio, el aprender una habilidad les abrió las puertas. Aquí también, en este caso que nos mencionas, se le abrieron las puertas. Gracias a este estudio, gracias a esta constancia, gracias a esta responsabilidad. Y entonces, para ir concluyendo, el estudio es un abrirnos al mundo, es un descubrirnos a nosotros y al mundo, es un responsabilizarnos de ser aventureros, arqueólogos, investigadores de la realidad que nos circunda y de nosotros mismos, donde encontraremos valores y donde encontraremos sentidos que guíen nuestra vida. Con eso concluiría. Y yo, Dani, concluiría en que ejercitando la paciencia a través del estudio, aunque tome tiempo, eventualmente encontraremos el sentido, o a lo mejor no, pero sí otro rumbo que podamos tomar, ¿no? En lo que estemos estudiando o estudiando otra cosa, que pues también se vale cambiar, ¿no? Si no estamos tan convencidos del todo. Y concluiría con mi papá nos citaba a José Martí cuando éramos chiquitos y nos decía: estudia, niño, y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Y bueno, ¿por qué nos decía eso mi padre? Pues porque estudiar nos ayuda a cuestionar y a que no nos creamos tan fácil, ¿no?, las historias que nos cuentan. Entonces, aunque sea por eso, estudien. Así es, el estudio también acrecenta nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Así es que a estudiar, y mejor con la mejor actitud posible. Y bueno, espero que les haya gustado esta dosis. Recordarles que mi amiga Giselita es súper chispa y nos vemos pues la próxima. Hasta la próxima, mi Dani. Hasta la otra.